Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy damos inicio a nuestra escuela teológica con la primera materia sería Biblia. Entonces, todos cordialmente invitados. Qué alegría verlos. Vamos, pues allí ya se está proyectando eh, en pantalla las diapositivas. ¿Todos ven perfectamente? Sí, señor. Sí, Perfecto. perfecto, desde Maracaibo, Venezuela. Bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos con toda eh, bien saben, este primer diplomado del técnico en estudios religiosos, vamos a abarcar tres materias: Biblia, introducción a la teología y historia de la iglesia antigua. Vamos a abarcar estas tres áreas fundamentales. En Biblia vamos a necesitar, especialmente el material que propio vamos a tener, pues la Biblia, un cuaderno. Igual yo les voy a mandar los apuntes, pero hay cositas que salen de los apuntes y que pues ciertamente sería bueno que cada uno de ustedes lo pudiera tener allí. Bueno, vamos a dar inicio pues a nuestra escuela sin más preámbulos, deseándoles a todos una muy bonita experiencia que inicia ahora y termina en el 2027 a mediados del semestre, la mitad del semestre del 2027. Padre, una Iniciemos pues. pregunta, Sí, padre, señor. una pregunta, disculpe. Una pregunta. ¿Ustedes van a enviar también el material también por correo? Sí, lo vamos a enviar por la misma de, ah, de WhatsApp, por el mismo grupo de WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, disculpe. Vale, vale. Bueno, vamos a dar inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Amén. Dios verdadero. Amén. Espíritu Santo. Nos disponemos ante la presencia de Dios para dar inicio a esta escuela teológica de estudios religiosos. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que nos guíe, que nos conforte y que en esta experiencia sea una experiencia para avanzar siempre en el conocimiento y en el servicio a nuestro Dios. Todos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre María nos acompañe diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, sin más preámbulos, hoy iniciamos con el primer tema: introducción a la Biblia. En este tema vamos a abarcar la Biblia de forma general, ¿sí? Ciertamente algunos conocimientos ya los tenemos desde la catequesis. Vamos a hacer un refrescar de cuántos libros tiene, cuánto tiempo fue escrita y todas estas cositas que son de cultura general. Ya luego vamos a avanzar el siguiente tema de hoy que vamos a trabajar, que será el tema del canon bíblico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una gran biblioteca, lo dice propiamente la palabra Biblia. Es una gran biblioteca, son, se condensan 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Eso es pues lo que sería esta experiencia. ¿Qué es la Biblia? Entonces, la Biblia adicional es un conjunto de libros sagrados que contiene la palabra de Dios. Fue escrita por hombres inspirados por Dios.
y consta de 73 libros. Fue escrita aproximadamente por más de 40 hombres diferentes durante un tiempo aproximado de 2000 años. El tema central de la Biblia es la salvación de toda la humanidad. Clave fundamental para entender lo que es la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro que habla de una experiencia de un pueblo en específico. Y aquí vamos a hablar del pueblo de Israel. Esa experiencia fue escrita por más de 2000 hombres. No fue escrita, a veces uno cree o está en la idea de que la Biblia cayó del cielo. No, no, no. La Biblia es la escritura, pues, o sea, lo verbal puesto en escritura a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, es una construcción que se fue dando a medida que se iba solidificando la comunidad. Entonces, ¿qué es entonces la Biblia? Es un conjunto de libros sagrados que contiene la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, para otros pudiera ser es un conjunto de libros sagrados o un conjunto de libros que habla de una historia en específico, de un pueblo en específico, que es el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, por supuesto, en todos los 46 primeros libros, va a decir, yo soy el pueblo escogido por Dios y Dios me ha hablado y se ha manifestado y me ha dicho que soy el pueblo escogido. Entonces, primero, partimos entonces, vamos al canon bíblico en general. Trata de apagarme los micrófonos de todos. Vamos a tener en algo claro, que tenemos que tener clarito, es que es esa experiencia puesta del pueblo por escrito. Entonces tenemos los 46 libros. Unos me dirán, padre, pero es que hay Biblias que tienen 39. Ciertamente hay Biblias que tienen 39 libros en el Antiguo Testamento porque sacan los deuterocanónicos, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero ciertamente para la Iglesia Católica romana o la Iglesia Occidental y la Iglesia Católica Ortodoxa se condensan los 73 libros de la Biblia en total. ¿Tenemos alguna pregunta de David Páramo? Alzo la manito. Hola, padre. No quería saber que si se habla de 40 hombres o de 40 comunidades y qué efecto tendría eso teológicamente, como si es una construcción de comunidades o fue una inspiración de individuos. Fíjate, es una construcción, una construcción, o sea, los agiógrafos, a los que le vamos a llamar agiógrafos, son los escritores de la palabra de Dios. Estos agiógrafos fueron inspirados por Dios, sí. De alguna manera, los agiógrafos escucharon todo el cuento y para que no se olvidara se puso por escrito, sí, sí, ciertamente. Entonces, ¿es producto de la inspiración de Dios la Biblia? Sí. Esas son respuestas que debemos tener primero desde la fe. Entonces, 40 hombres, más de 40 hombres escribieron la Biblia. Sí, estos son algunos escritores directos o agiógrafos. Agiógrafos son aquellos que por escuchar escribieron para que no se olvidara la tradición. Y luego vamos a ver cómo esa construcción va a llegar a nosotros, pero va a llegar a nosotros por un proceso que vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando esta clase de Biblia. A medida que vamos a ir avanzando, esta es la introducción, pero a medida que vamos avanzando y vamos a ver libro por libro, nos vamos a ir dando cuenta de cómo fueron escritos y cuáles escuelas intervinieron y qué escuelas intervinieron dentro del proceso de escritura. Ahora, eso de que muchos hombres escribieron la palabra de Dios, ¿le quita lo inspirado? No. Es palabra de Dios, es inspirada por Dios a través de los hombres. ¿Sí? Creo que traté de contestarte la pregunta claramente. Buenas, ¿me escucha, padre? Sí, padre Alexander, dígame. ¿Aló, padre? ¿Me escucha, padre? Sí, ¿Me señor. escucha?
Sí, La padre. Biblia, en síntesis, es la palabra de Dios en lenguaje humano, por experiencia de un pueblo que fue naciendo a raíz de toda esta experiencia, como te bien lo cuenta. Así es. Listo, mi ¿Me hermanito. escuchó? Gracias por el aporte. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuántas divisiones tiene la Biblia? Vamos a hablar eso ahora con claridad. Para poder estudiar la Biblia, debemos verla en contexto y en sus propias divisiones. Entonces, la Biblia consta de 73 libros que están divididos en dos grandes partes. Primera parte, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va a tener 46 libros. Aquí estoy mencionando los libros que están, los deuterocanónicos, ¿sí? El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces, la primera gran división que vamos a conseguir es dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, una con 46 libros y el otro con 27 libros. Luego, ahí vamos a ver un gráfico muy bonito, es un gráfico que nos habla de las partes en las que está dividida propiamente la Biblia. Tenemos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Luego tenemos los libros históricos, luego tenemos los libros proféticos, luego tenemos los libros sapienciales. Entonces, el Antiguo Testamento va a estar dividido entre libros del Pentateuco o la Torá, la ley. Tenemos los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Vamos a tener que entonces consta de 4 partes el Antiguo Testamento, que a medida que vamos pasando los semestres, vamos a ver libro por libro. Vamos a ver libro por libro, vamos a ver cada libro en su contexto. Entonces, durante todo este tiempo vamos a ir observando y leyendo todos los libros de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? En este primer momento vamos a hacer una introducción propiamente, que en este primer semestre es introducción a la Biblia. Lo que vemos en realidad, lo que vemos en la universidad en el primer semestre. Luego, el Nuevo Testamento va a estar dividido entre evangelios y hechos de los apóstoles, que eso le podemos llamar libros históricos, cartas apostólicas, cartas paulinas y apocalipsis. ¿Sí? Entonces esa es la otra gran división. Entonces tenemos evangelios y hechos, que serían los libros históricos, cartas paulinas, aquí no está dividido así en el gráfico, pero llevémoslo de esta manera, porque de esta manera es que lo vamos a ver, cartas apostólicas y apocalipsis. ¿Listo? Eso lo vamos a tener de esa forma. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Todo está bien, padre, perfecto. Perfecta la introducción. ¿En qué lenguaje fue escrita la Biblia? Aquí esto es clave. Primero, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en su mayoría en la lengua hebrea, aunque unos trozos del libro del profeta Daniel están en arameo. ¿Sí? Esto es clave. La gran mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunos libros del profeta Daniel, algunos versículos del profeta Daniel están escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en lengua griega. Actualmente está traducida a más de 2000 lenguas y dialectos. Entonces, en su originalidad, vamos a tener 3 lenguas principales que van a actuar dentro de la palabra de Dios. Primera, hebrea. Segunda, arameo y griego. Los libros deuterocanónicos, que eso lo vamos a ver posteriormente, los libros deuterocanónicos son libros escritos en griego. Y es por eso que en el concilio de Yagnia va el pueblo de Israel, van a sacar los libros deuterocanónicos de su canon bíblico, para distanciarse específicamente de los cristianos que manejaban el canon bíblico de la Biblia de los 70. Aquí esto es un tema que después vamos a abordar más adelante, pero quiero que ustedes de una vez ya lo vayamos manejando. Ahora, los libros deuterocanónicos, ¿en qué lengua fueron escritas? En griego. ¿En qué época? En la deportación, en la deportación de Babilonia. Por eso el pueblo de Israel en el concilio de Yagnia, que el concilio de Yagnia se presenta después de la destrucción del templo, sobre todo en la ciudad de Yagnia, aproximadamente el año 72, 73, es allí también donde van a expulsar al cristianismo de las sinagogas.
Por eso hacen este concilio y ellos dicen, no, distanciémonos del cristianismo o de esta secta que ha nacido de nosotros, que usan la Biblia de los 70s, y vamos a usar ahora nosotros únicamente los libros escritos en hebreo y en arameo, que esos son los que realmente el pueblo de Israel va a reconocer como inspirados por Dios. ¿Ok? Entonces, aquí un preámbulo para que entendamos luego cuál es el conflicto. Martín Lutero, con la Reforma Protestante, va a tomar este mismo concilio de Yamnia para poder introducir varias realidades, que para alejarse un poco del catolicismo occidental. Entonces, él también va a sacar los deuterocanónicos, pero no los va a sacar de la Biblia propiamente. Martín Lutero, en la Biblia que traduce en alemán, los va a colocar como un compendio final. ¿Quiénes son los que sacan ese compendio que Martín Lutero coloca al final? Lo van a sacar especialmente Reina y Valera, que son estos traductores de la Biblia alemana a el español, que es la que es bien distribuida en toda nuestra Latinoamérica. ¿Sí? Por eso en esta Biblia no vamos a conseguir el compendio que sí conseguimos en la Biblia luterana. ¿Sí? Para ya hablar después propiamente del tema, de lo que viene a continuación. Ahora, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Sencillo. Lo que habla el Antiguo Testamento es del pacto y de la antigua alianza con el pueblo de Israel. Es propiamente lo que se centra. Ahora, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Habla de el nuevo pacto que es sellado con Cristo, con su sangre, en la que ya se avanza y se olvida el sacrificio de corderos y de vacas y todas estas cosas, y y se habla del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué hablamos en el Antiguo Testamento? Hablamos del pacto, de la antigua alianza, sellada con Moisés. ¿Y de qué se habla en el Nuevo Testamento? De la nueva alianza sellada con Cristo y por medio de su sangre y la resurrección. Propiamente, así como a grosso modo, ¿no? Esto es a grosso modo, podemos ampliar más, ¿sí? Pero a grosso modo es, ¿qué se habla en toda la Biblia? De la historia, nada más y nada menos, de la revelación de Dios a su pueblo, ¿sí? Es donde se manifiesta ese Dios uno y trino que nos llena de su presencia, que nos llena de su amor. Entonces, es la historia de un pueblo expuesta escrita. De la revelación, ¿sí? La revelación. Ahora, ¿qué es un evangelio? Ahora, aquí vamos a un término que todos debemos manejar. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es buena noticia, buena nueva. Es un libro sagrado que narra hechos sobre la vida de Jesús, pasión, muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, como un testimonio de fe y no como una biografía. Esto es clave, porque allí nos podemos separar un poco de el Jesús histórico. Entonces, ¿qué podemos hablar aquí? ¿De qué se habla en el Nuevo Testamento? Se habla del Hijo de Dios como testimonio de fe y no como una biografía. Estos fueron escritos por los evangelistas que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más adelante vamos a ver que no fueron escritas propiamente por ellos, sino por sus comunidades. ¿Listo? Se considera que solo Mateo y Juan conocieron a Jesús en persona. Esto es clave para que nosotros lo podamos entender. José Melo, tienes una pregunta. Sí, padre, ¿cómo está? Muy bien. Gracias, padre. A ver, no, pues como estamos hablando de todos los libros, no sé si me parece oportuna la pregunta. ¿En qué momento nacen los evangelios apócrifos, paralelos a nuestros evangelios? ¿Cuándo, el cómo y el dónde? Y esta es una pregunta clave que después vamos a ver en lo que es el canon bíblico. Los evangelios apócrifos van a nacer posterior, nada más y nada menos, van a nacer posterior a los 100 al año 100.
todos los libros, o sea, criterio, esto es clave para que lo tengamos para la otra clase que ya viene a continuación. Criterio para que un libro sea canónico, que esté antes, la escritura de ese libro esté antes del año 100. Los evangelios apócrifos nacen posterior al año 100 y adicionalmente van a tener sesgos de herejías del siglo I y siglo II y siglo III, en las que se consideraba que Jesús no era verdaderamente Dios o no era verdaderamente hombre. Y en esa realidad van a conseguirse muchas cosas, que en esos evangelios pueden haber frases y hechos que la tradición va a tomar como reales, sí. Por lo menos el evangelio de Tomás. Allí es donde se mencionan a los papás de la Virgen, que la tradición ha tomado que Joaquín y Santa Ana son los papás de la Virgen María. La asunción de María a los cielos no aparecen en los evangelios, pero sí aparece en el evangelio apócrifo de Tomás. Es una tradición que se va a tomar de esos evangelios, pero por lo menos el evangelio de Tomás mismo va a hablar de un hecho y va a narrar un hecho que pues ciertamente deja, porque el geógrafo, el que escribe, quiere decir que Jesús era capaz de todo y que era Dios desde muy niño. Y había un momento en el que Jesús estaba jugando el sábado con unos pájaros y el pajarito lo encuentra muerto y le dice, revive, y el pájaro revive, y eso lo lleva, una persona que lo ve le dice a José, mira, ¿cómo es posible que tu hijo esté haciendo milagros en sábado? Entonces, cuando José va a regañar a Jesús, le dice, muérete al pájaro, y el pajarito se muere. Y luego se acerca a la persona que lo empuja y le dice y lo mata. Entonces, ciertamente toda esa serie de realidades se rompe propiamente lo que es la revelación. Por eso son apócrifos. En este proceso vamos a leer, seguramente les voy a mandar a leer unos 2 o 3 evangelios apócrifos para que puedan entender un poco lo que les estoy comentando. ¿Listo? Pero, ¿qué es criterio de revelación o criterio de canonicidad? Que sean antes del año 100 después de Cristo. O sea, antes de la muerte del último apóstol. Tengo preguntas de David Ibáñez y tengo preguntas del padre Melquisedec. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Espero se encuentren bien. Yo tengo 2 preguntas. Hay una pregunta sobre el concilio de Jamnia. Nunca lo había oído. ¿De qué trata más o menos? No sé si ese concilio tenga relación con el concilio de Nicea. Y la segunda pregunta que tengo es con respecto a los libros apócrifos de la Torá, porque tanto en el Antiguo como lo que yo sé es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existen libros apócrifos y que digamos que es donde se cuenta la historia de Lilibet, digamos en el tema del anterior a Génesis, y pues como la relación con el zoroastrismo, porque alguna vez leí que digamos que esos libros apócrifos tienen una relación con el zoroastrismo de la religión persa. Entonces sí quisiera pues saber cómo funcionaba eso en esa época. Gracias. Igualmente, o sea, criterio para revelación, o sea, criterio para que un libro sea canónico, el mismo para el Antiguo Testamento, que no se despegue propiamente de la historia de la revelación de Dios. Entonces, todos aquellos libros que no pudieron haber sido escritos en griego y que fueron libros que fueron escritos en otra realidad, son los que el mismo pueblo judío y nosotros decimos, esos son apócrifos. ¿Sí? Son apócrifos y no nos sirven. O que tienen influencia de algún imperio, de alguna realidad allí, no sirve. Por eso se retira. La primera pregunta que me hiciste era sobre, ¿me repites la primera pregunta? Perdóname. Padre, David. una por Oscar Ávila, cuando me lo puedas regalar. Sí, señor. David Ibáñez, otra vez, la primera pregunta se me pasó, por favor. La señal suya malísima, mamá. Bueno, se me pasó la primera pregunta, David, pero ahorita me la vuelves a hacer. Padre Melquisedec, ¿me podrás decir tu pregunta para continuar? Padre, muy buenas noches.
Con referente a los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento, hay una controversia muy grande, sobre todo con uno de los pasajes que se llama la didache o la didaje en algunas formas. Y el problema de ese documento, aunque algunos historiadores sí lo ubican antes del año 100, no lo tienen como en el canon, primero porque es un texto que aparece en los textos de Qumran, y segundo, que no fue conocido en todas las iglesias. Al leer ese documento tiene una riqueza muy grandísima porque pues, descubre uno la idea propia del cristianismo primitivo, de cómo tenían que vivir los cristianos. Como para completar un poquito la pregunta que tenía el compañero anterior, cuando él hablaba de los libros, los apócrifos de la Torá, de los textos hebreos, ellos tienen unos textos que entre ellos está el libro de Moisés, el libro de Enoch, libros en los que sí relatan un poco la figura esa de Lilith, que es una figura de una diosa persa que se abarca más hacia otros sentidos. Ellos van a decir que es la mujer, que Eva es la segunda mujer que es creada y otra realidad. Para el canon bíblico, la pregunta es propiamente esa, padre. No sé qué conocimiento tiene usted últimamente sobre ese fragmento, esa perícopa, lo que es de la didache. No sé si haya cogido mayor relevancia últimamente entre los estudios bíblicos o se mantiene como uno de los libros apócrifos de enseñanza personal. Padre, el adidaje es una gran riqueza, ciertamente, porque es un escrito que está fuera del canon bíblico, pero nos narra específicamente cómo vivían los cristianos en los primeros tiempos. O sea, el cristianismo primitivo, cómo actuó. Entonces, por eso la Didaje es un documento muy, muy hermoso. ¿Qué ha pasado con la Didaje? No está conservado plena y rotundamente lo que se decía, porque muchas cosas fue agregándose a medida que iba pasando el tiempo. Es por eso que la Didaje no entró dentro del canon bíblico propiamente porque se le agregó más información. Hay ahora unos escritos que se consiguen en Qumran, y aparece la Didaje como uno de los escritos que seguramente estaban antes del año 70. Eso también es una experiencia que hoy el camino que ha recorrido pues de Jerusalén, la Comisión Bíblica de Jerusalén, es un poco estudiar y verificar que ya era un documento que estaba previo, pero que ciertamente adicional a eso, aunque sí lo usamos y aunque lo conocemos, no es, o sea, no se le considera porque no lo ha considerado la tradición como inspirado por Dios. ¿Sí? Y creo que ya para meter otro libro dentro del canon bíblico, lo más probable es que no suceda, porque es algo que quedó cerrado ya para el concilio de Constantinopla I. Entonces, por lo tanto, como es algo que ya quedó cerrado, lo más probable es que no se meta, sino que si podamos seguir estudiando la Didaje como la estudiamos cuando estudiamos Biblia y cuando estudiamos los padres de la iglesia. Sí, que eso lo vamos a tomar también cuando estudiemos los padres de la iglesia. La Didaje pues será un documento que debemos leerlos todos, ¿cierto? Padre, para el aportico que te quería decir. Sí, señor. Sí, padre, dígame. Muy buenas noches para todos, padre. Muchas gracias. Mi nombre es padre Oscar Ávila. Quería decir algo, dos punticos que son importantísimos que vale la pena rescatar. Y es que la revelación va a un punto específico. Lo que se pueda encontrar después de ese año 100 ya no entra a ser revelación por más antiguo, por más patriarcal, por más revelación que se le quiera dar, todo tiene un punto hasta el año 100. Ahora, también sería muy bueno, ya como personal, el padre con mucha sapiencia nos ha dado el orden del canon bíblico, pero también tengamos en cuenta para cada uno
poder ver el orden de ese canon bíblico que le dio al pueblo de Israel también sería muy, muy interesante. Perfecto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas sobre el tema. Vamos a continuar, ¿sí? Para que no nos vayamos a comer el tiempo total. Bueno, seguimos. ¿Cómo se utiliza la Biblia? Ahora, la Biblia está dividida en libros. Estos libros están divididos en capítulos y cada capítulo en versículos. Es algo muy sencillo, yo creo que todos lo sabemos manejar, por lo tanto no quiero profundizar, pero es algo muy claro. Primero divididos los libros, luego cada libro está dividido en capítulos, cada capítulo está dividido en versículos. Cuando toma una cita, aquí les he puesto varias citas como ejemplo para que las podamos tener. Pues ciertamente ahí Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 y capítulo 8, Mateo capítulo 5 al 8. ¿Por qué le digo capítulo 5 y capítulo 8? Porque está el punto. Al estar el punto significa que estoy hablando de capítulo 5 y de capítulo 8. Cuando está el guión, quiere decir que capítulo 5 hasta el capítulo 8, ¿sí? Y así sucesivamente. Listo, entonces aquí tenemos Mateo 5, versículo 5.8 y así sucesivamente. De versículo cuando está el punto y no sigue directamente, ahí podemos también poner punto y coma, pero del mismo Mateo 5, versículo 5 y versículo 8. Mateo 5, versículo del 5 al 8, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, el guión significa al, ¿sí? El punto significa final, ¿sí? O sea, propiamente. Hay una más larga, Mateo 5, o sea, capítulo 5, del versículo 5 al 8, punto y coma, se usa luego Mateo 6, capítulo 6, versículo 1, punto y coma, luego capítulo 8, coma, versículo del 5 al 10. ¿Sí? O sea, para que lo tengamos, yo creo que todos lo manejamos, ¿no? Entonces, pero ciertamente, si hay alguien que quiere profundizar más adelante, pues lo podemos hacer como una tareita posterior, pero para tenerlo claro, entonces, así es la forma de citar. ¿Listo? Seguimos. Antes de culminar, voy a hacerles una pequeña significación o aclaración. Existen tres grupos de libros que se clasifican así. Los protocanónicos. Protocanónicos libros que son aceptados por la iglesia en el canon o regla. Protocanónicos, fundamental, son libros escritos en hebreo, arameo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues no tenemos ese problema porque están la mayoría están escritos en griego, pero en el Antiguo Testamento vamos a tener los protocanónicos, los libros de primer canon escritos en hebreo y en arameo. ¿Listo? Ahora, tenemos los libros deuterocanónicos. Ingresan a formar parte de la Biblia después del primer canon bíblico, siglo II aproximadamente. Estos libros forman parte de la Biblia que conocemos. El libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther, el libro de sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Sirach y de José, sí, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch 6, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, Daniel capítulo 3, versículo 24 al 50, el himno de los tres jóvenes de Daniel, del capítulo 3, versículo 51 al 90, la historia de Susana, Daniel 13, la historia de Bel y del dragón, Daniel, capítulo 14, el libro de los primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Estos son libros deuterocanónicos. Para los protestantes, estos son libros apócrifos, ¿sí? Eso es clave también que lo tengamos allí. Para los protestantes, este grupo de libros son apócrifos, porque no entran y para el mundo judío también son apócrifos, ¿sí? No entran dentro de la revelación. Para los protestantes y para los judíos, ellos solo tienen los protocanónicos.
¿Listo? Los apócrifos. Otra vez volvemos al tema que seguramente había una pregunta por ahí. Son un conjunto de libros no canónicos, ya que se consideran como no inspirados. Ahora, tarea. Cada uno va a buscar un evangelio para la próxima vez que nos veamos y vamos a hacer un resumen y me lo van a enviar. Primera tarea, ¿sí? Tarea, leer un evangelio apócrifo o un escrito apócrifo, ¿sí? Investigar evangelios apócrifos y tarea leer uno y elaborar una pequeña narración de lo que y una impresión. Un tallercito muy sencillo. Primera tarea, ¿sí? De todas maneras, ahí en la diapositiva queda la tarea que les acabo de enviar. Leer un apócrifo, un evangelio apócrifo. El último que salió es el evangelio de Judas, que por ahí hasta una película hicieran del evangelio. Padre, una pequeña preguntita, ¿a dónde te enviamos la tarea? La tarea, igualmente, ahí vamos a compartir un correo. En el correo me envían la tareita, ¿sí? ¿Sí? Ya le van a compartir el correo para que me envíen la tareita allí. Ahora, breve explicación de cada grupo de libros. Pentateuco son los 5 primeros libros que nos presentan las leyes, normas y alianzas del pueblo de Israel como mi padre. Históricos son los hechos importantes que vivieron el pueblo de Israel y sus líderes. Batallas, esclavitudes, reyes, héroes, personajes, aspectos religiosos, culturales, son 16 libros. Y en estos libros donde hay la matanza y no sé qué, y pues muchas de esas cosas son infladas para crear que Dios es coordina y manda mi ejército, ¿no? Dios es mi defensor. Ciertamente, y lo vamos a ver luego cuando veamos los 16 libros, y lo vamos a ver en detenimiento, que pues qué escuela interviene en la escritura del libro. Y dependiendo de la escuela, porque pues vamos a tener varias escuelas que intervienen, la escuela sacerdotal, la escuela deuteronómica, la escuela yavista, y así sucesivamente, van a hacer ese proceso de construcción paulatino y le van a ir agregando detalles a cada historia. Julián, te escucho. Sí, buenas noches, padre. Tengo una pregunta sobre los libros apócrifos. Sí, Yo no sé si esos libros pues de una vez viendo una película, eran los evangelios que no se habían incluido dentro de la Biblia. O sea, que la iglesia no incluyó dentro de la Biblia. No sé si son evangelios escritos por apóstoles o los discípulos de los apóstoles. ¿Es así? no, clave fundamental para que un libro sea apócrifo. La tradición lo reconoce que no fue escrita por ningún apóstol y no fue escrita por ninguna comunidad apostólica. Clave fundamental. Entonces, allí vamos a tener los libros apócrifos, evangelios apócrifos, y tenemos como 20 libros evangelios apócrifos de el siglo II, siglo III especialmente, en los que se agregaron, como les dije al principio, tienen algunas cosas de verdad, pero mucha cosa que se escapa de lo que verdaderamente es la revelación. Por eso no entran dentro de la revelación, no entran de los libros revelados. Adicional, muchos de esos libros tienen sesgos de herejías, especialmente con la divinidad de Jesús. La divinidad y la humanidad de Jesús. ¿Listo? Sapienciales. Son los 7 libros. En ellos encontramos consejos, poesías, novelas, narraciones que invitan a la reflexión. Sus formas escritas son variadas, parábolas, paradojas, refranes, dichos populares, entre otros, fueron escritos por los sabios. Muchos de estos, que a mí no me gusta usar, pero pues ciertamente muchos fueron copy-paste de la tradición de otros pueblos. Y por ahí cuando veamos los libros apócrifos, los libros sapienciales, vamos a tener ¿sí? Versos que estaban en libros escritos en Egipto que fueron trasladados o copy-paste a los libros sapienciales, ¿no? Entonces, el que era Dios no sé qué, Osiris, le pusieron Dios Yahvé, ¿sí? Entonces lo agregamos como una sabiduría
popular y se fueron agregando dentro de esos libros sapienciales. A veces uno se escandaliza cuando se entera de estas cosas, pero esto es lo bonito de estudiar la palabra, para desmitificarla y para convertirla ciertamente como un escrito que es un proceso o un escrito que es humano, ¿no? Humano, inspirado por Dios, pero no deja de ser humano, ¿sí? Y por lo tanto tiene en su contexto una construcción bonita y una construcción paulatina de este pueblo que va encontrándose con Dios, ciertamente. Proféticos. Narran la historia, situaciones, experiencias de la misión de los profetas con el pueblo. Son 18 libros. Evangelios y Hechos de los Apóstoles son los 5 libros. Está dedicada a narrar la vida de Jesús desde la anunciación hasta la resurrección, y se continúa con la historia de cómo la iglesia comenzó a conformarse desde la predicación de los apóstoles y cómo muchos hombres dieron su vida por la causa de Jesucristo. Cartas y epístolas de Pablo son 13. Cartas dirigidas a comunidades o a personas concretas de esas comunidades. Cartas católicas o cartas apostólicas. Son 8 cartas escritas por diferentes personas, dirigidas a todas las comunidades y personas que desean leerlas. Apocalipsis, aunque mucha gente se ve este libro con mucho temor, en realidad es un libro de esperanza y consuelo para los cristianos, para la iglesia. También es llamado el libro de la revelación. Entonces, propiamente esto sería esta introducción general de lo que vamos a ver durante todo este primer semestre de la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Porque son 2 horas académicas, pero para cerrar este tema, ¿alguna pregunta? ¿Dudas para aclarar? Qué pena, a mí se me entrecortó la llamada justo cuando hiciste la pregunta de lo del concilio de Yamnia. Es que ahí me genera como una confusión porque, o sea, yo entiendo que el concilio de Nicea, que fue el que se hizo a raíz de la unificación antes del edicto de Milán, sí, eh, ahí no me queda claro porque yo entiendo que existe, pues lo que yo he leído es que existe el concilio de Jerusalén, que fue el primero, que fue entre Pablo y todo el tema de la circuncisión, y ahí me queda el vacío. El concilio de Yamnia, ¿qué viene a resolver realmente en el fondo? Yamnia es un concilio no cristiano. Ojo. Es un concilio judío. Yamnia es un concilio no cristiano, ¿sí? Es un concilio que después de la destrucción del templo de Jerusalén del año 70, en ese concilio de Yamnia los judíos van a expulsar a los cristianos de la sinagoga. Primera decisión en ese concilio judío. Es un concilio judío. Los judíos que quedaron destruidos porque el Imperio Romano acabó con el templo, lo primero que van a hacer es acabar con la realidad de tener a los cristianos, a aquellos que seguían a Jesús, ya les denominaban cristianos, metidos en las sinagogas. Los expulsan a este grupo que antes de el concilio de Yamnia, antes de la destrucción del templo, estos cristianos estaban en las sinagogas y estaban en el templo. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, para distanciarse del cristianismo, de ese grupo de personas, la Biblia que más se usaba o que se usaba en las sinagogas y se usaba en el templo y la usaba era la Biblia de los 70, que después lo vamos a ver con más detenimiento cuando vamos a canon bíblico, que ya es el segundo tema que vamos a ver. Es la Biblia que tenía los 46 libros, inclusive tenía algunos más, que luego el mundo cristiano va a decir, no, quitemos esto y nos quedamos con 46. Pero en la Biblia de los 70, eso eran 70 ancianos, un poco para ponerlos en contexto histórico, fueron 70 ancianos que fueron llevados a la Biblioteca de Alejandría y allá tradujeron toda la Biblia hebrea a el griego. ¿Sí? Esos 70 ancianos allá en Alejandría, mandados por
Alejandro Magno, ¿sí? Poco de historia, aproximadamente año 300 antes de Cristo, ¿sí? Cuando estaba la gran biblioteca de Alejandría. Para que esa Biblia estuviera en Alejandría, por eso Alejandro mandó a que de todos los sabios de todo el mundo fueran a escribir y dejar escritos sus libros en griego en esa biblioteca. Ahora, ¿quién en el tiempo de Jesús? Esa Biblia estaba difundida, era la que la gran mayoría del pueblo leía. Para distanciarse del movimiento cristiano, van a decir, no, vamos a usar de ahora en adelante un canon bíblico solo con los protocanónicos. Y ahí se quedan con los 39 libros que hoy tiene la Biblia judía, el canon bíblico judío. Entonces, Jamnia, ¿qué es? Es un concilio no cristiano en el que se toman decisiones y en el que el mundo judío se proyecta de allí, de ese momento, destrucción del templo, hacia adelante. ¿Listo? ¿Ya quedó claro, Jamnia? Sí, señor, muy claro. Ya me quedó clara la ubicación histórica porque sí estaba un poquito perdido, porque es que estaba confundiendo, es que tengo mucha información en la cabeza y estaba confundiendo un poco con lo que viene después, que es San Jerónimo con la famosa Vulgata. Entonces, por eso tenía como el vacío, estaba ubicando en mi línea del tiempo. Ya sé dónde está. Entonces, sí, antes ubica Jamnia, años 70, concilio no cristiano. Ok, perfecto. El concilio judío posterior a la destrucción del templo. Mauricio, has alzado la mano, dime. Mauricio. Mauricio, no te escuchas. En los comentarios hay algo. David. Mauricio, ¿no te escuchas? David, tampoco te puedes hablar, David. Ajá, exacto. Hola, padre. Quería saber, tú como padre, ¿cómo afecta tu fe, digamos, el hecho de los libros históricos cuando sabes que están exagerando? ¿Cómo Bueno, manejas ese tema? cuando ya cuando veamos los libros históricos, te vas a dar cuenta que es o sea, cuando alguien escribe el vencedor, ¿no? Y entonces lo quiero escribir para que quede más poderoso esa presencia de Dios. Y entonces tú lo ves no ciertamente como un hecho puntual y esas matanzas y la cantidad, sino lo ves desde el punto de vista eh, eh, que puedes percibir, pero es la grandeza de Dios escrita, ¿sí? Y como lo escriben hombres, lo escriben con la forma que los hombres la sabemos escribir, ¿sí? Por eso es algo muy claro, está escrito en géneros literarios, la Biblia es un libro humano, trata de explicar la gracia y la manifestación de Dios y no afecta en nada la fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en ese Dios que se ha enamorado de nosotros y se ha dedicado por nosotros y nosotros lo hemos, en la medida de lo posible, lo hemos tratado de interpretar de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, por eso no afecta la fe en el proceso, por lo menos la mía, o los que estudiamos la Biblia, no se debe afectar la fe porque es una manera de escribir y de interpretar la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Sí? Mauricio, ¿tienes la manito alzada? Te escucho. Algo pasa con tu micrófono, Mauricio. No te escuchas. Si quieres, escribe la pregunta y te leo en el grupo. Si quieres, escribe la pregunta, Mauricio, ¿vale? Julián, alzaste la mano, dime. Si tengo una duda, pues no entiendo muy bien. O sea, están hablando de varios concilios, pero todos esos concilios, ¿qué objetivo tenían? O sea, ¿eran cambios bíblicos, cambios en la iglesia? ¿Qué objetivo tenían los concilios?
He hablado de uno solo, para que no te vayas a confundir. Uno solo. Y he hablado del concilio de Yamnia, un concilio no cristiano, un concilio judío, después de la destrucción del templo de Jerusalén del año 70. Han hablado tus compañeros de otros concilios. Hablaron del de Nicea, hablaron del de Jerusalén, que son los concilios que después vamos a ir viendo. Sí, el primer concilio donde se reúnen los apóstoles y para deliberar un problema específico en el de Jerusalén, hablar específicamente de los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Lo que querían que antes de ser cristiano tenías que circuncidarte y cumplir la ley de Moisés. Eso se decidió en el concilio de Jerusalén, que se reúnen los apóstoles. Eso lo narra perfectamente una carta de Pablo, la carta de Pablo, que es su autobiografía, se me acaba de ir de la cabeza. Ahorita ya te busco la carta de Pablo. Allí se narra propiamente lo que pasa en ese específico concilio de Jerusalén. Y luego tenemos los otros concilios que vamos a tener: el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso y así sucesivamente. Pero eso lo vamos a ver más detenidamente en Historia de la Iglesia. ¿Listo? Pero claramente en estos concilios vamos a verlo nosotros tangencialmente un poco, porque de los frutos de ese concilio, de esos concilios, se construyó el canon bíblico. ¿Listo? 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 ¿Alguna pregunta adicional o pasamos al siguiente tema? Ok. Mauricio no ha escrito la pregunta. Entonces, siguiente tema, canon bíblico. Ahora sí vamos a entrar en materia. En la primera parte ya pasamos el Gálatas, ¿ok? Concilio de Jerusalén, Gálatas. En Gálatas está la autobiografía de San Pablo, ¿sí? Para que lo tengan allí, que se me había borrado la cabeza. Gálatas, ahí está la memoria del concilio de Jerusalén, y en Hechos de los Apóstoles también aparece tangencialmente. ¿Listo? Gálatas. Ahora sí, Mauricio. Léeme la pregunta. A ver por si. Que cuando hablas de Alejandro, sí es Alejandro Magno. Alejandro Magno, sí señor, Alejandro Magno, en el año 300 aproximadamente. Ya, listo. Bueno, canon bíblico. Ahora, vamos a ver cuál es el códex más antiguo que tiene, que se conserva de la Biblia, ¿sí? ¿Sí? Ese es clave. El texto más antiguo de la Biblia hebrea es el Codex Leningradensis, ¿sí? En Leningrado, está justamente en Leningrado. La Biblia hebrea completa más antigua que se conserva, mientras que conservamos partes de la Biblia o libros completos más antiguos que este códice. Sin embargo, no existe en la actualidad ningún manuscrito más antiguo que conserve la Biblia hebrea completa. Hablamos de los 39 libros que hemos mencionado. Es uno de los mejores representantes del texto masorético y data del año 1008 a 1009 después de Cristo. Esto es clave. Ahora, pregunta, clave importante. Hermanos, No te tapes el pollo ese, porque se estaba llenando de agua. ¿tenemos algún libro antiguo, original, de la época de los apóstoles? No. ¿Tenemos algún libro original de la época del año 300, 400, 500? No. El libro más antiguo que se conserva
está datado del año 1008 o 1009. Hay fragmentos, que eso sí podemos buscar, fragmentos de libros o libros fragmentados, como está, lo habíamos mencionado, las cuevas de Qumran. Allí se conservan algunos libros de, pues cuando veamos el pueblo de Israel, vamos a ver ese grupo que estaba en Qumran, quiénes eran y todo eso, pero no vamos a entrar en eso. Pero originales no tenemos, ¿sí? No hay originales. El códex más antiguo es el que está en Leningrado, ¿sí? El Leningradensis. Es el código más antiguo, es Masoreta y es del año 1008-1009 después de Cristo. ¿Listo? Es una evolución del texto antiguo. Primer periodo. Vamos a hablar del primer periodo que va desde hasta el siglo I después de Cristo. Cambios en el texto. Registra cambios en el texto como omisiones, adiciones, transposiciones, compendios, aunque estos cambios no afectan la sustancia. Estos cambios observan comparando el texto hebreo que ahora poseemos con la traducción de las 70 o el Pentateuco samaritano o manuscritos de Qumran. Aquí mencionamos Qumran. Es posible que en el periodo anterior al cristianismo ya existiera una forma estabilizada de ciertas partes de la Biblia, sobre todo de la Torá, ¿sí? De la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, es el primer periodo en evolución del texto hebreo, propiamente. Hablamos de los 39 libros escritos en hebreo y en arameo. ¿Listo? Segundo periodo. Vamos a tener el siglo primero al siglo 500, del siglo primero hasta el año 500 después de Cristo. Texto consonántico fijado. Recuerden que en hebreo se escribía sin vocales. Luego las vocales son las que se agregan posterior, que lo agregan los masoretas. El texto se transmite invariablemente con las mismas consonantes. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo tiene necesidad de afianzarse. La base de este afianzamiento será el libro sagrado y la tradición de corte farisea. Los fariseos es el único grupo que permanece hoy del grupo judío. Quizás la figura que más contribuyó al resurgimiento sea Rabí Akiva, martirizado en el año 132 en los acontecimientos de la segunda revuelta judía en el tiempo romano. Tercer periodo, del año 500 al año 900 después de Cristo. Texto masorético, con fijación de vocales, fundamental. ¿Quiénes son los que le meten las vocales al texto? Los masoretas. El texto bíblico se mantiene únicamente con caracteres consonánticos, sin vocales, hasta el comienzo de la Edad Media. El trabajo de vocalización del texto hebreo consonántico de la Biblia corresponde a los masoretas o a la palabra la palabra masoreta deriva del verbo hebreo masar, que significa transmitir. Los masoretas tenían una preocupación por garantizar la lectura y la transmisión exacta del texto. Así anotaron cuidadosamente la pronunciación de cada palabra, incorporando signos vocálicos junto con otras anotaciones marginales que constituyen la masora. Desde entonces el texto se copió con el mayor cuidado, reduciéndose casi a la nada las variantes entre un códice y otro. ¿Listo? Esto es clave. Miren cómo va evolucionando el texto desde antes de Cristo y después de Cristo, y los masoretas van a agregarle, pues, de alguna manera las vocales a ese texto para que no se olvide lo que verdaderamente decía. Pregunta. ¿En qué idioma? En hebreo. El leningradensis, ¿sí? Me pregunta. A partir del siglo VIII se desarrollarán varios sistemas de vocalización. Las dos más importantes son el sistema babilónico
en el que los signos vocálicos son supralineales, se colocan sobre el signo consonántico, ¿sí? O sea, por encimita, una manchita arriba. O el sistema tiberiense, en el que los signos vocálicos son infralineales, o sea, por debajo de las consonantes. El representante más conocido es Aarón, ben Moisés, ben Aser, quien editó un texto completo de la Biblia hebrea con vocales, acentos y la correspondiente masora. El Códice de Alepo y el Códice de Leningrado son muy cercanos a este texto. ¿Ok? Entonces, esto es clave para entenderlo en la evolución de ese texto. Estamos hablando del Antiguo Testamento en este momento, de este texto de los códices. Ya cuando no hubo más variación, cuando los masoretas cogieron y empezaron a colocar las vocales y lograron de que no hubiese tanta variación entre un códice y otro. El que mejor se ha conservado, vamos a hablar, es el de Leningradensis, pero el de Alepo y el Códice, esos no se contradicen uno de otro, que son cercanos a la época del año 1008-1009. John, te escucho. Muy buenas noches, padre. Una pequeña pregunta. Sí, señor. Es que el primer periodo no me quedó muy claro. Quería como avanzar un poquito muy rápido. ¿Será que nos puede dejar un poquito más claro para entender el primer periodo? Bueno, el primer periodo es el periodo de la locura. Les voy a, así como para darle un contexto. El primer periodo es el periodo de las anotaciones malas, es el periodo que hay cambios en el texto, omisiones, adiciones, transposiciones, compendios, aunque estos cambios no afectan en la sustancia del texto propiamente. ¿Cuándo empieza a agarrar fuerza el Antiguo Testamento? Para después del año 500, ¿sí? Después del año 500, ahí empieza a fortalecerse bien lo que nos llegó a nosotros. Lo que nos llega a nosotros está condensado en el Código de Leningradensis, ¿sí? Eso es clave para que lo tengamos allí. Nuestras Biblias actuales, especialmente la Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, no recuerdo el nombre, son las que mejor traducción tienen del original, ¿sí? Cuando uno va a estudiar, por eso a nosotros cuando estudiamos en la universidad, lo primero que nos piden es la de Jerusalén, porque es la mejor versión, ¿cierto? Porque es la que menos tiene problemas. Hay una versión que también es muy buena, aunque el español es un poco feo, la de los protestantes. Si nosotros vamos a leer los protocanónicos en la versión, pero con un español medio feo, pero allá ya creo que han mejorado un poco la cosa, pero las primeras de Lutero, la versión de Lutero es una versión muy buena, ¿sí? Porque el Lutero coge los mejores escritos de estos códices antiguos, ¿sí? En traducción estamos hablando, ¿listo? Preguntarle, ¿solo hay un libro de Leningradensis? No, solo existe un Codex Leningradensis que está en Leningrado, ¿sí? Solo uno. Hay varios otros que vamos a ver ahorita. Está el Códice de Alepo, que es otro, que lo conservan los griegos. Hay otro códice que lo vamos a ver más adelante, que lo conservan en Londres y así sucesivamente. Pero esos son códices que, pero nada original, ¿sí? Nada original. Lo más original es el del 1008. ¿Quedó claro, John? ¿Quedó claro la pregunta? Sí, señor, muchas gracias. Entonces, el primer periodo es el periodo de ir construyendo el texto. Ya cuando va a coger fuerza el texto, después de que destruyen Jerusalén y en el Yamnia decide el pueblo de Israel decir, bueno, ¿qué nos quedó? Ya nos acabaron el templo. Nos quedó solo la palabra y nos quedó la sinagoga. Y hay que conservar. ¿Y quiénes son los que conservan? Los fariseos, en realidad. Sí, porque los demás grupos se desaparecen. David. Yo tengo una pregunta
pregunta ahí con respecto al segundo periodo, y es que yo había leído que, bueno, después de la Reforma Protestante, como la traducción era a las lenguas vernáculas, bueno, a las lenguas originales alemanas, en el hebreo en el hebreo no existían las vocales, ¿sí? Y no sé, pues yo sé que ese periodo no coincide con la época de Lutero, pero cuando se viene a hablar del tetragrama de Dios, o sea, del nombre de Yahvé, porque para los protestantes es Jehová, ¿sí? Que son las vocales de las consonatas de las vocales que vienen. Y Yahvé no tiene vocales, porque de hecho es muy difícil de pronunciarlo. Entonces ahí me queda como una No, duda de David, dónde viene ese proceso. David, lo vamos a ver más adelantico también. Martín Lutero, en el antiguo alemán no existía la Y. Entonces la Y se pronunciaba y era lo mismo que la J, ¿sí? ¿Qué pasó? Lo que pasa casi siempre. Entonces, se traduce y luego cuando se traduce al español se sigue con el error, ¿sí? Que lo traduce Reina y Valera, traducen el error, no el error, porque en alemán estaba bien escrito. Es más, tú le preguntas a un judío, oye, Jehová Dios, y no sé qué, pues ese es el Dios de los cristianos. No lo reconocen como el Dios Yahvé. Sí, el término es Yahvé, no Jehová. Jehová es un error, no un error, es una traducción que pasó del alemán antiguo al español y que se quedó así, ¿sí? Ok. Es eso. El antiguo, en el segundo periodo, recordemos, el segundo periodo es importante tenerlo, que era solo consonántico. En el tercer periodo, cuando los cogen los masoretas, es que van a meterle las vocales al texto hebreo. ¿Listo? Allí hablamos del tercer periodo del año 500 al año 900. ¿Listo? Claro, entonces, con el Antiguo Testamento. Sí, señor, es posible si nos pueden enviar las diapositivas para... Sí, claro que sí, ya se las voy a enviar apenas terminemos la clase. Ahora, contamos con más de 2.500 manuscritos referentes al Nuevo Testamento. Ese sí tiene más textos. Los más importantes son los 266 códigos mayúsculos o unciales y los 84 papiros. Algunos de ellos datan del siglo II. Es decir, de una época muy inmediata al periodo en que el Nuevo Testamento se compuso, teniendo en cuenta que las obras de la antigüedad clásica nos han llegado en versiones que se remontan hasta la Edad Media. Podemos decir que el Nuevo Testamento es sin lugar a dudas la obra de la antigüedad de la que tenemos mejor seguridad textual. ¡Oh! Clave para nosotros los cristianos. Entonces, los textos del Antiguo Testamento son los que mejor se han conservado. Tenemos códices, tenemos 2.500 códices, tenemos códices desde muy cercanitos a Jesús, el siglo II. Entonces, es donde hay una veracidad propiamente de los textos de la antigüedad. ¿Listo? Esto es algo muy positivo que podemos tener en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento no hay tanto problema. Hay problemas en el Nuevo Testamento no hay tantos problemas, solo hay problemas en el Antiguo Testamento. ¿Listo? No hay declaraciones directas de la Iglesia Apostólica sobre el canon del Nuevo Testamento, aunque en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15, a caballo entre los siglos primero y segundo, se alude ya a un conjunto de cartas de Pablo que circularía por las comunidades que se equipara al resto de las escrituras. Por favor, si alguno me busca segunda de Pedro 3:15 y me lo lee, por favor, se lo agradezco. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. ¿Alguno que me haga la caridad? ¿No tienen Biblia? Segunda de Pedro 3:15. Sí, señor. Dice:
piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida. Amén. Como lo escribió, y estamos hablando de Segunda de Pedro, quiere decir que allí ya teníamos veracidad de que habían otros escritos que se comparaban lo que le acabo de decir al resto de las escrituras. El reverendo Nelson tendrá otra versión que me quiera leer de Segunda de Pedro 3:15. El reverendo Nelson Ríos. ¿Me va a leer otra versión o me va a hacer una pregunta? Lo escuchamos. Está con el micrófono apagado. Bueno, padre, aquí también dice, ¿no? La paciencia de nuestro Señor, juzgarla como la salvación, os los escribió también Pablo, querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Excelente. Este texto es fundamental tenerlo, queridos hermanos, para que veamos que hay referencia en las otras cartas apostólicas de los escritos paulinos. Quiere decir que estos textos ya estaban circulando en la primera comunidad cristiana. ¿Listo? Reverendo, ¿alguna otra cosa? No, hasta ahorita más ninguna. Excelente, muchas gracias a los que participaron. Hasta el año 175 después de Cristo, padres apostólicos y primeros padres apologetas. Claves: no hay catálogos elaborados, pero se citan explícita o implícitamente todos los libros del Nuevo Testamento. Se comienzan a distinguir los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de otros escritos apócrifos, no canónicos, llamados también evangelios, o del año 175 al 450 después de Cristo, dudas respecto de los deuterocanónicos. Queridos hermanos, aquí hay algo clave. Otra cosa, para que fuesen canónicos los libros, era que se utilizaran en la liturgia, ¿sí? Entonces, para que un libro, la comunidad cristiana lo considere canónico, primera condición, que sea antes del año 100. Segunda condición, que se usaran en la liturgia, ¿sí? Como textos en la liturgia, para ser canónico. ¿Listo? Canon muratoriano, Roma año 180. Falta solo Hebreo, Santiago y Segunda de Pedro. En el primer canon que aparece, canon muratoriano, Roma año 180. En ese canon falta Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro. Otras listas, unas veces faltan unos libros y otras veces otros. Padre Clemente Alejandrino, Ambrosio, Agustín, Jerónimo. Reconocen la canonicidad de todos ellos, 450 en adelante. No hay dudas sobre la canonicidad de los deuterocanónicos. Este consenso se ratificará en los concilios de Hipona y Florencia y Trento. Aquí menciono a Trento, a Florencia y a Hipona, porque en estos concilios a donde van a decir, estos son propiamente los libros inspirados por Dios. ¿Listo? Los códices mayúsculos o unciales. Están escritos en pergamino. Estos están compuestos con caracteres mayúsculos de 1 pulgada aproximadamente. El tamaño de una uña, de donde deriva el nombre de unciales. La escritura uncial prevalece hasta el siglo VII y VIII. Las más importantes son papiro de Rilams, el sinaítico, y ahí yo les voy a pasar este tema. El alejandrino, el código de Fren, el código de Besa. Sí, eso se los voy a enviar. El código de Besa está ¿en qué lugar está? En la Universidad de Cambridge. El alejandrino
está descubierto en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, y conservado en el British Museum. Eso es en Londres. Código de Efrén, Biblioteca de París. Papiro de Rilams, descubierto en Egipto, conservado en la Biblioteca de Rilams. Descubierto el Sinaítico, descubierto en el monasterio de Santa Catalina, Sinaí, conservado en el British Museum, ¿cierto? En la Universidad de Cambridge también. Los papiros se llaman así por estar escritos en papiro, material de origen vegetal más deslenable que el pergamino, por lo que solo se conservan los que han estado bajo condiciones ambientales favorables. Llenan el hueco temporal entre los códices unciales más antiguos y la época de la redacción del Nuevo Testamento. En los papiros podemos tener el papiro de Rilams, también conservado en la misma biblioteca, el papiro de Chester, adquirido por Egipto, llevado Chester Beatty en 1930-1931, papiro de Bonmer, conservado en la biblioteca de Colony en Suiza, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos allí, ¿dónde está cada uno? Eso es como para tener información general. Se entiende por canon bíblico el conjunto de todos los escritos que componen la Biblia, o sea, el catálogo completo de los escritos inspirados. Entonces, ¿qué es canon bíblico? Pregunta de examen. Se entiende por canon bíblico el conjunto de todos los escritos que componen la Biblia, el catálogo completo de los libros escritos inspirados. Eso es el canon bíblico. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra canon? La palabra griega canon significa caña larga, usada como instrumento para medir longitudes. Por esta razón, canon se traduce también por medida, regla, norma. Así pues, canon significa regla o norma, propiamente. ¿En qué sentido hablamos de la lista de libros inspirados como del canon de la Biblia? En un doble sentido. Primero, son la regla de la fe, es decir, los libros en los que la Iglesia ha encontrado reflejado y expresado su propia fe. Y por eso estos libros son la norma de la fe, el criterio por el que se puede medir hasta dónde llegan los contenidos de su fe. Segundo, son la regla de inspiración, es decir, los libros que señalan el límite hacia el que se extiende la inspiración bíblica. En este sentido, el canon es el catálogo de los libros inspirados. ¿Listo? Sencillo. ¿Hasta dónde se extiende la canonicidad? Esto es clave. Voy a citar el Concilio de Trento, decreto 8 de abril 1546, que es el concilio que más claro lo dejó, porque pues allí teníamos, ¿qué es el Concilio de Trento? Para la occidentalidad es el concilio que le puso freno a la herejía y a la separación del occidente, ¿sí? A la separación del occidente con Martín Lutero. El Santo Concilio recibe y venera todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con el mismo sentimiento de la piedad y de respeto, porque Dios es el autor de ambos. Por tanto, según la definición del Concilio de Trento, la canonicidad se extiende a todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto protocanónicos como deuterocanónicos. ¿Por qué se plantea el Concilio de Trento este problema? Por Martín Lutero. Martín Lutero, cuando traduce, va a sacar un grupo de libros y le va a decir, estos son deuterocanónicos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, que ya lo mencionamos, Segunda de Pedro, para afuera, Santiago, para afuera, ¿sí? Lo pone Hebreos, para afuera. Esos para Martín Lutero eran de los del Antiguo, del Nuevo Testamento, eran libros deuterocanónicos. Del Antiguo Testamento, ya los libros que les mencioné, solo se queda con los 39. Eso sí, él no los saca de su traducción, él los coloca como un compendio final. ¿Quién los saca? Reina y Valera, posteriormente.
Vamos ahora a la siguiente, canon judío. Ya lo hemos hablado varias veces. Aceptan solo los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, es decir, aquellos escritos en hebreo y en arameo. Canon ortodoxo. En la Iglesia Ortodoxa se aceptan en general todos los libros protocanónicos y deuterocanónicos, aunque no tienen tomada ninguna decisión oficial. La Iglesia Ortodoxa no ha tenido este conflicto. ¿Por qué la Iglesia Ortodoxa no lo ha tenido? Porque desde el principio la Iglesia Ortodoxa ha considerado los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, inspirados. Nadie ha salido a decir, esos no son inspirados. Eso es lo que ha decidido la Iglesia Ortodoxa. Por eso no hay ningún documento oficial que diga cuáles son los textos propiamente. No ha habido la necesidad. Canon protestante. Solo aceptan como canónicos en el Antiguo Testamento los protocanónicos. En el Nuevo Testamento, tras muchas discusiones, terminó por aceptarse el canon católico, es decir, el formado por el conjunto de los protocanónicos y deuterocanónicos, aunque a veces se consideran segunda fila, escritos como Hebreos, Judas, Apocalipsis y Santiago. El único criterio válido de canonicidad, es decir, ¿cuáles son los criterios de canonicidad? Aquí para que ya lo vayamos viendo con más detenimiento. Criterios de canonicidad. Ya te doy la palabra, Julián. El único criterio válido de canonicidad, es decir, aquellos que nos hace reconocer a los libros como inspirados, es la tradición divina apostólica. ¿Sí? Esa tradición divina apostólica es la que nos va a decir a nosotros qué libros son, qué criterios se usan para decir este es canónico y no es canónico. Primero, la datación, antes del año 100. Segundo, que se haya usado en la liturgia, ¿cierto? Julián, dígame, pregunta. Bueno, padre, ¿usted me podría explicar un poco mejor lo del canon ortodoxo? O sea, entiendo que aceptan los libros, pero, o sea, no tienen una versión, una idea oficial, o cómo es esa parte. En este sentido, es que la iglesia ortodoxa, o sea, toda la iglesia en su variedad, la iglesia no ha tenido discusión entre la canonicidad, ¿sí? Por lo tanto, no ha habido discusión necesaria para sacar o sea, la ortodoxia nunca se ha puesto a dudar de la canonicidad y de los criterios de canonicidad del canon bíblico, ¿sí? Por eso no hay un canon, el canon que está establecido es el mismo canon de los 46 y de los 27. Pero nunca ha habido una revolución para decir, es que esos no son canónicos. No, nunca. Se tomó como libros inspirados los que desde el principio la tradición ha dicho son inspirados. ¿Me quedó clarito? Sí, padre, muchas gracias. Listo. Ahora, criterios de canonicidad. Se entiende por tradición divino-apostólica, esto es claro, y quiero que me lo entiendan así muy claramente como lo escribí, a la vida de la iglesia, desde sus comienzos a la época apostólica hasta nuestros días, que ha llegado a convertirse en norma. Hay que distinguir la tradición divino-apostólica que junto con la Sagrada Escritura es también palabra de Dios y causa de transmisión de la revelación de las tradiciones que no se remontan a la época apostólica, aunque sean religiosos, no han llegado a formar parte de la revelación. Didaje, por ejemplo, ¿sí? No fueron parte de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Son hermosas, pero no entran dentro de la fe. No entran son religiosos, pero no entran dentro del canon, ¿sí? Son hermosas las cartas de San Ignacio. Y así sucesivamente. Cuando veamos padres de la iglesia, se van a dar cuenta de esos escritos, son hermosísimos, pero no entran dentro de la revelación. Son escritos religiosos. Es decir, criterios de canonicidad. El origen apostólico. Se consideran canónicos aquellos escritos que surgen de los apóstoles o de sus inmediatos colaboradores o de las comunidades directamente emparentadas con ellos. Clave, fundamental.
Entonces, origen apostólico, primer criterio de canonicidad. Segundo, la ortodoxia, es decir, la conformidad de estos escritos con la autenticidad de la predicación sobre Cristo, su vida y su anuncio. Así se rechazan los apócrifos. Entonces, la ortodoxia no contradicen en nada la revelación, no contradicen en nada lo que se ha hablado de Jesús, no inflan nada ni entran en contradicción con su divinidad y su humanidad. Ortodoxia. Catolicidad. Criterio de canonicidad, catolicidad, es decir, su uso en todas o casi todas las iglesias, según testimonio, su uso litúrgico. Los libros que fueron usados en una única iglesia fueron rechazados. ¿Listo? Recordemos que en la antigüedad habían 3 grandes iglesias o 3 centros grandes. Vamos a tener Patriarcado de Jerusalén, Patriarcado de Antioquía, Patriarcado de Roma, Patriarcado de Alejandría y Patriarcado de Constantinopla. 5 grandes centros del cristianismo primitivo. Si no fueron usados en todas, solo en una, no. Si fueron usados en todas o en la mayoría, sí. ¿Listo? Seguimos. David, te escuchamos. Pena, es que se me entrecortó. Es el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía, ¿y cuál es el otro? Repito, Jerusalén. Te lo voy a decir por orden de hechura, propiamente. Patriarcado de Jerusalén, Patriarcado de Antioquía, Patriarcado de Roma, Patriarcado de Alejandría, Patriarcado de Constantinopla. ¿Sí? Ok, perfecto. Es que a mí me confunde un poco el tema. Digamos que en mi esquema, alguna vez me enviaron el esquema, pero se me perdió, de lo que significa ser en el credo de los apóstoles. Yo sé que hay varios cristianismos y yo entiendo que existen iglesias de Oriente y iglesias de Occidente, pero es posible si nos pudiera enviar por favor un poco el mapa de los cristianismos para poder ubicar como el hecho bíblico, ¿no? Porque se supone que los cristianos ortodoxos toman el hecho de la misma Biblia católica, apostólica y romana de Occidente, y ahí me genera como esa confusión un poquito. No, o sea, me genera un poco de confusión como saber ubicar las Biblias que maneja. O sea, yo sé que la Biblia judía, la Biblia musulmana, el Corán es de los musulmanes, pero la Biblia cristiana a mí me genera un poco de confusión. ¿Cuál es la Biblia de cada cual? ¿Sí me hago entender? O sea, yo entiendo que los textos tienen aprobación, pero la Reina Valvanera dice que es de los protestantes, la de la Iglesia Católica es la Biblia de Jerusalén y la de los ortodoxos, ¿cuál es? Ahí es, digamos, pregunta que puede confundirse. Mira, es un compendio, David. La Biblia de Jerusalén vamos a tener es de la riqueza de la Iglesia Católica, tanto con su ala oriental como su ala occidental, ¿sí? Unidas, ¿sí? Unidas. La Biblia de Jerusalén no es única sino de la catolicidad de toda la iglesia, ¿sí? Aunque en los patriarcados que te he mencionado pueden haber Biblias o traducciones, ¿sí? Especialmente en griego, en hebreo, en arameo, antiguo y así sucesivamente. Pero la que vamos a tomar toda la catolicidad va a ser el mismo canon bíblico. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Quedó clarito, David? Sí, señor, sí, porque me generaba curiosidad cuáles eran las diferentes Biblias que se manejan, o bueno, las traducciones bíblicas, porque sé que las de los protestantes es una, la de la catolicidad, que eso era lo que me generaba duda, porque yo decía, pero es que sí,
si uno va a la iglesia romana de Occidente y la de Oriente son tan parecidas que no le encontré casi diferencias. Entonces me generaba dudas si la misma Biblia era la misma. Sí, canon ortodoxo, algunas iglesias, la griega tiene Macabeos 3 y Macabeos 4, ¿sí? Pero es más seguir hablando de la historia de los Macabeos. ¿Listo? Preguntas, ya llegamos al final. Como novia fea, soy muy puntual, 9:30. Empezamos a las 8, terminamos a las 9:30 hora Colombia. Empezamos a las 9 hora Venezuela, terminamos a las 10:30 hora Venezuela, hora Bolivia. Bueno, queridos hermanos, preguntas, 2 minutos más, con esto concluimos. Le están enviando el link de asistencia, por favor, me lo rellenan. Padre, qué pena, ¿cómo es lo del link de la asistencia? Discúlpame. El link de asistencia, todo el tiempo le vamos a enviar el link al final de la clase y ustedes tienen que marcar su asistencia, nombre y cédula. Ok, padre, por muchas WhatsApp, gracias. padre. Por WhatsApp. No, ya aquí mismo en la clase. Es que así no me hacen trampa. En el chat. Reverendo, en el sí, en el chat está. Reverendo Nelson. Padre, una pregunta. Los libros de Deuterocanón, los que nombró antes, ¿dónde los puedo conseguir para la tarea? En internet, tú colocas allí para la tarea, puedes colocar evangelios apócrifos y te van a salir la lista de los evangelios y lo puedes conseguir en internet. Ok, muchas gracias. Si lo paso por correo, ¿no? Sí, al correo que le enviamos allí mandan un textico, ¿sí? Nos vemos perfecto. ¿Nos veremos cuándo? Dentro de 15 días para Biblia. La Perfecto. semana que viene la clase de historia de la iglesia. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Dios bendiga grandemente. Amén. Hermanos, algo importante, pues estamos avalados por la Universidad San Pablo y vamos a tener el catedrático de la Universidad Santo Tomás dando las clases. ¿Listo? Introducción a la teología la va a dar el catedrático. David, te escucho. Padre, quería saber cómo vamos a estudiar un poco sobre los nazarenos, sobre estos cristianos primitivos que se extinguen. Sí, pero eso lo van a estudiar más en historia de la iglesia. ¿Sí? Yo no voy a tocar el tema porque pues la Biblia estamos en otro lado. Pero sí tomaré algunas cosas. Cuando hablemos de del Jesús histórico, ahí vamos a hablar de los nazarenos. Y de los que, sí, de ese grupo de gente que nació en la época de Jesús, que podía, ¿por qué Jesús sí y por qué ellos no? ¿Sí? Hoy les comparto también el pensum de la materia. Y cada día le vamos a ir compartiendo el pensum de la materia. ¿Listo? Perfecto. Padre, una feliz noche. Mil gracias. Excelente su presentación. Lo felicito, muy clara y contundente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias a ustedes por participar y por entrar en esta experiencia tan bonita de formación. La tarea importante. Vamos a leer un evangelio apócrifo y de ese evangelio vamos a hacer un resumen. Perfecto. Padre, muchísimas gracias. Una bendición escucharlo, Padre. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer la oración final y con eso concluimos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento de encuentro, de movimiento. Señor, bendícenos, ilumínanos y confórtanos en nuestras misiones, en nuestras iglesias. Fortalécenos siempre con tu gracia, con tu amor. Los esperamos mañana en el miércoles de ceniza a los de la parroquia y bueno, que todos tengan un hermoso miércoles de ceniza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe para siempre. Que Dios me les bendiga. Gracias, Padre. No, Padre, gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Muchas gracias. Feliz noche, Padre. No olvidar, por favor, si nos pueden enviar las presentaciones para hacer un resumen menos a la carrera. Sí, ya. Muchísimas gracias, Padre. Una feliz noche. Dios lo bendiga.
Amén. Hasta luego. No, mira. Uy, no sé. No se está cargando. Ujú. Stopped. This meeting is